los aranceles siempre se anuncian como contrapartida a una serie de medidas que el perjudicado por los aranceles debería tomar si quiere evitar los aranceles, ¿no? Entonces siempre queda la duda de si el objetivo son los aranceles o el objetivo es la otra medida que se pretende, ¿no? Pero bueno, siempre con esa prudencia con respecto a lo que realmente pretende el trumpismo, yo creo que, bueno, hay que pensar que sí, en la medida en que, bueno, Trump parece considerar como un elemento central de su estrategia para hacer a América grande otra vez, para esa reactivación de la economía norteamericana, la estrategia proteccionista, ¿no? Y si esto es así, pues hay que pensar que de una forma o de otra va a continuar avanzando en esa dirección, ¿no? Bueno, esto hay que decir que, bueno, no es del todo absurdo, es decir, que hay una lógica detrás de esto, porque, claro, muchos comentaristas hacen análisis excesivamente simples de estos temas, como si poner aranceles fuera siempre negativo. No lo es. Hay veces que es positivo y hay veces que es negativo, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, pues puede tener evidentemente una lógica de fondo. No es casualidad que no solo Donald Trump, sino otras personas cercanas a él, pues ahí están haciendo constantemente referencia a los líderes estadounidenses de fines del siglo XIX, que es precisamente el periodo en el que la industria norteamericana se desarrolló en base a políticas proteccionistas, ¿no? La industria norteamericana, y algo similar sucedió con la industria alemana, ¿no? Que eran en aquel momento industrias nacientes que estaban de alguna forma en situación de inferioridad frente a la industria británica, que ya sabes que la revolución industrial empezó en Inglaterra, en Gran Bretaña. Entonces, el poder tecnológico estaba en Gran Bretaña, que dominaba los mercados internacionales. Y claro, esto tuvo como consecuencia que eran fundamentalmente los británicos los que defendían el libre comercio internacional. Frente a esa posición, los dos países como Alemania y Estados Unidos, que tenían una industria naciente, empezaron a desarrollar teorías proteccionistas como instrumento de defensa para poder hacer posible que sus industrias se desarrollaran, y efectivamente esas industrias, esas estrategias proteccionistas arancelarias, entre otras cosas, pues fueron muy importantes para el desarrollo industrial, por un lado de Estados Unidos y por el otro lado de Alemania. Claro, en el siglo XX, ¿qué sucede? Pues que, claro, Estados Unidos ya domina el mundo tecnológicamente y entonces, al contrario, le interesa eliminar barreras de los países más débiles y entonces se vuelve teóricamente a favor del libre comercio, ¿no? Que es lo que suele suceder siempre en estos casos. ¿Y qué ha sucedido ahora? Pues lo que ha sucedido también en Europa en los últimos años, que de pronto nos estamos dando cuenta de que nuestras economías son cada vez más débiles frente a competidores de los países emergentes, fundamentalmente de China, y entonces nuestras teorías, todas nuestras teorías sobre el libre comercio, en la medida en que es necesario, las metemos en el cajón y empezamos a buscar argumentos para proteger a nuestra industria, a nuestro tejido productivo por una u otra vía, ¿no? Bueno, entonces, esto quiere decir que hay una lógica de fondo detrás de las políticas proteccionistas, ¿no? Pero en este caso nos estaría indicando la propia debilidad de la economía norteamericana para que tenga que recurrir a este tipo de estrategias como un elemento fundamental para salir adelante, ¿no? Claro, ¿esto quiere decir que es una estrategia adecuada? Bueno, puede ser una estrategia adecuada si se gestiona bien, ¿no? Vamos a ver, sí es cierto que es natural que Estados Unidos intente revisar las políticas económicas y las políticas internacionales, si se quiere, de los últimos 30 años, que han sido muy positivas para las multinacionales norteamericanas, pero muy negativas para la industria norteamericana, ¿no? Que ha sufrido un proceso de deslocalización, desindustrialización masivo, ¿no? Bien, entonces, que se planteen hacer algo al respecto es lógico. El problema de los aranceles es que no es suficiente con establecerlos, hay que gestionarlos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente los aranceles benefician a sectores productivos que están protegidos, a tus sectores productivos que están protegidos por ese arancel, pero tiene que asegurarse que durante el periodo de vigencia de los aranceles, tus sectores productivos aprovechan esos aranceles para reactivarse y situarse a un nivel competitivo
con la competencia exterior. Porque si esto no es así, el arancel a largo plazo lo que hace es más daño que beneficio. Porque lo que tiene como consecuencia que al no competir internacionalmente, tus productores se van relajando y al final van perdiendo competencia a largo plazo. Entonces, tiene que haber siempre un plan o planes sectoriales que aseguren que esas industrias utilizan ese periodo de vigencia de los aranceles para reactivarse. Además, hombre, ya sí siempre se sabe que hay un efecto inflacionario a corto plazo, ¿no? No como consecuencia directa del arancel, porque claro, el arancel al final es un impuesto que le puede permitir al gobierno reducir otros impuestos y compensarlo, ¿no? Pero depende de eso, cómo se gestione, claro. Pero sí tiene un efecto inflacionario porque tus propios competidores tienen ahora tus propios productores ahora tienen capacidad de elevar precios frente a la situación anterior. Entonces, efecto inflacionario sí tiene, ¿no? Pero la cuestión más importante es el largo plazo. Si Estados Unidos es capaz de utilizar esa protección arancelaria para reactivar su industria, para reposicionar tecnológica y productivamente su industria o no. Esta es la cuestión clave. Y yo creo que hay bastantes dudas al respecto.